En esta mañana, en el periodo de la Santa Cena, hemos leído un texto que corresponde a lo que se conoce como las canciones del siervo, y en este caso Isaías 53, que tiene que ver con el siervo sufriente. Así este texto lo conocemos y que en algunas ocasiones, como en el día de hoy, pues se puede utilizar o se utiliza a veces como un texto propicio para la Santa Cena. La semana pasada vimos otra de las canciones del siervo, que es Isaías capítulo 42, que inicia ese recorrido de las canciones del siervo y acaba en 53. Entre medias hay otras dos canciones más y hoy os invito a ir a la segunda canción que aparece en Isaías 49. Se les llama así, se las denomina las canciones del siervo porque hacen referencia al siervo del Señor. En Isaías 49 nos encontramos con la segunda canción del siervo. Me gustaría que en esta mañana nos acercásemos a este texto y nos acercásemos al siervo del Señor desde una perspectiva diferente, en el sentido al siervo sufriente, sino a la alegría del siervo. Y dejadme después desarrollar esta cuestión, ¿no?, de la alegría del siervo, la alegría de la salvación, la alegría del siervo. Dice en Isaías capítulo 49, comenzamos con el versículo 1 al 6. Y voy a pedir que lo leamos juntos. Lo leemos todo entero, desde el primer versículo hasta el 6, en las Biblias de la Reina Valera, la Biblia negra que tenéis. Podemos hacerlo de forma antifonal, pero todo el texto juntos. Pues si lo tenemos, Isaías 49, versículos 1 al 6, está en pantalla. No sé si es suficiente la letra de tamaño para verla desde el fondo, pero bueno, si algunos llegáis a poder leerla, está en la pantalla, y si no, pues tienes tu Biblia para poder buscar el texto. Pues si os parece, bien, vamos a Isaías 49, acompañadme en la lectura. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo diré, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi casa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fortaleza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures al remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Amén. Amén. Después dice, un versículo más adelante, el versículo 13, dice, cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Como decía al principio, en muchas ocasiones asociamos al siervo del Jehová, al siervo del Señor, con el siervo sufriente. Y es cierto, y está bien, y es correcto. Pero creo que a veces pudiera darnos una imagen del siervo del Señor desde esa perspectiva triste, melancólica, e incluso, de alguna manera, incluso como la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, un tanto incluso morbosa, ¿verdad?, de los padecimientos, del sufrimiento. Y que es cierto que el siervo sufrió, es cierto, como veíamos la semana pasada, que el siervo responde al llamamiento del Señor y que en respuesta a ese llamamiento y en obediencia a Él, eso le comporta el rechazo, el menosprecio y el sufrimiento, e incluso, como sabemos, la muerte propia. Pero me gustaría pensar y me gustaría aproximarme al hecho de que el siervo lo es y acepta el llamado de Dios
desde la alegría, desde el gozo. Y por eso me gustaría plantear en esta mañana al siervo como el siervo alegre de Dios, porque él responde desde la alegría, desde el gozo, al llamamiento que Dios le hace, y vive su experiencia de llamamiento como una experiencia gozosa y alegre. Puesto el gozo delante de él, sufrió el menosprecio. Por tanto, es el gozo del siervo de Dios, la alegría del siervo, la que le lleva a la realización de todo lo que tiene por delante. Y por tanto, me gustaría hacer ese énfasis en esta mañana. Me gustaría hacer el énfasis desde varios aspectos. Uno, de que el siervo lo es, de la alegría, el siervo de la alegría, lo es porque se sabe escogido y llamado por Dios para llevar a cabo una buena misión. Que el siervo es siervo de la alegría porque a él le han sido dadas palabras alegres, palabras de gozo, palabras que hacen a los hombres felices, que les lleva esperanza, consuelo, amor, perdón, reconciliación. Y todo eso es bueno, y todo eso es alegre, y eso lleva a una experiencia gozosa. En él, porque se sabe llamado y elegido por Dios para llevar a cabo una misión de gozo y de alegría y de esperanza para con los hombres, por tanto, tiene un mensaje alegre, un mensaje gozoso, un mensaje de esperanza, de alegría, y además porque los resultados que producen aquellos que reciben el mensaje es un resultado también alegre y gozoso. Es una experiencia de salvación, de alegría y de gozo. Porque es mucho más fácil compartir desde la alegría un mensaje alegre que no desde la tristeza, un mensaje de esperanza y de buena voluntad para con los hombres. Por tanto, en primer lugar, el hecho de el siervo saberse elegido por Dios le produce en el siervo la alegría y el gozo de ser lo que es, siervo del Señor. Y por tanto, en ese sentido decimos que el siervo lo es desde la alegría para él mismo en primer lugar. Porque es muy difícil llevar alegría a los demás cuando uno no experimenta la salvación como una experiencia alegre y gozosa. Fijaros el texto que dice: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Después dirá en el versículo 5, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Por tanto, él se sabe querido por Dios, amado por Dios, él se sabe incluso, dice, estimado seré en los ojos de Jehová, y es precisamente desde esa alegría de saberse elegido por Dios que él va a llevar a cabo su ministerio, su servicio, su misión, la misión que el Padre le ha encomendado. Estimado seré en los ojos de Jehová. Recordamos de nuevo las palabras de Dios cuando Jesús fue para ser bautizado en el Jordán. Y le dice en el Evangelio de Marcos: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado en quien mi alma se complace. Y me gustaría el hecho de apuntar en esa dirección, porque creo que es desde la alegría de saberse uno elegido, llamado por Dios, desde la alegría de saberse uno bendecido por Dios con todas las bendiciones espirituales que Dios nos da. Recordad el texto de Efesios: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El que se sabe bendecido, llamado por Dios, el que sabe que ha encontrado un tesoro, una perla preciosa, lo tiene que vivir, permitidme, desde la alegría y desde el gozo. Es una experiencia gozosa, es una experiencia alegre. El siervo de Dios, el siervo de Jehová, lo vive desde esa manera y desde esa perspectiva. Él se sabe amado por Dios, sabe elegido por Dios, se sabe llamado por Dios para hacer una misión y por tanto lo vive como una experiencia alegre. Creo que es muy importante vivir nuestra experiencia de fe cristiana como una experiencia alegre,
como una experiencia gozosa, incluso como una experiencia festiva, porque la fe, porque la experiencia de Dios tiene que convertirse en una experiencia gozosa y alegre. Gozaos en el Señor, una vez más os digo, regocijaos en el Señor, dirá Pablo a los filipenses. Por lo tanto, yo creo que tenemos que insistir en esa dirección, porque tenemos un mensaje de alegría que produce alegría en nuestros corazones, pero también produce alegría en los demás. Por tanto, creo que es una cuestión muy importante que vivamos tú y yo nuestra experiencia de fe como una experiencia alegre, para comunicar alegría y esperanza a un mundo muy necesitado precisamente de la alegría, muy necesitado de la esperanza. Pero es que además no solamente lo vive como una experiencia propia de la alegría, sino que además se sabe portador de un mensaje alegre, de una buena noticia. Y por tanto, si es una buena noticia, tiene que ser alegre, tiene que ser dichosa, porque es una experiencia que en los demás va a producir precisamente eso, alegría, gozo, esperanza. Y por tanto, el mensaje que a él le ha sido dado es un mensaje de alegría. Es interesante ver cómo ver cómo Juan el Bautista anuncia aquel mensaje de Isaías capítulo 61. Y es interesante porque Juan el Bautista llega al final del texto de Isaías 61, versículo 2. Y sin embargo Jesús no acaba el versículo 2 y lo deja a la mitad del versículo 2. Y es muy interesante y es muy importante ver, diríamos, la hermenéutica de Jesús, la interpretación de Jesús al texto de Isaías 61, porque Juan el Bautista viene con juicio de Dios, pero Jesús viene con la misericordia de Dios. Y Jesús, de forma consciente, el Evangelio nos señala dónde produce el corte del texto de Isaías. Dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Fijaros, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos la apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí acaba Jesús. Si queréis, vais a Lucas capítulo 4 y veréis que ahí acaba Jesús. Y ahí acaba la lectura de Jesús en la sinagoga. Y se sienta. Algunos puritanos del texto dirían, oye, sigue, que Isaías dice más cosas, que la palabra de Dios no acaba ahí, sigue y lee toda la palabra de Dios. Pero Jesús acaba ahí. Porque lo que venía después, y que Juan el Bautista proclamaba y predicaba, era, y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y el día de venganza del Dios nuestro. Jesús parece que manipulaba un poco las Escrituras. Bueno, es una broma. Pero acaba ahí. Acaba en Isaías 61. En el capítulo, versículo 2, a la mitad del texto. Y no continúa. Porque Jesús no viene para traer juicio, sino para traer salvación. Y por tanto, en este sentido, debemos de hacer nuestro el mensaje de Jesús, que es el mensaje de la Escritura, que tiene que ver con una buena noticia. Oye, que estamos predicando un mensaje que es una buena noticia, que no es un mensaje de juicio, que no vamos acusando a la gente, o no debiéramos hacerlo, señalando pecados y faltas a los que ni siquiera creen en Dios. Si lo que vamos anunciando es un mensaje de salvación, un mensaje de bienaventuranza, un mensaje de gozo, de alegría, de esperanza, a los que creen en Cristo Jesús, a los que creen en Dios. Y por tanto, es mucho mayor el peso de un mensaje que es una buena noticia que un mensaje que anuncia una mala noticia, que es el juicio. Jesús anuncia una buena noticia, que es salvación, que es esperanza, que es libertad. No sé cuántos de vosotros habéis tenido la oportunidad de experimentar en una situación de agobio, una situación de opresión, o cuando alguien en un trabajo, donde quiera que sea, te ha hecho la vida imposible y sales ese día. Algunas mujeres que viven en una situación imposible dentro de sus propios hogares, ¿verdad? Malos tratos, lo que sea. El día que te libras de esa experiencia es un día que nadie lo puede explicar sino el que lo pasa.
solo el que lo pasa. Porque ese día experimentas algo, vamos, parece que vas flotando. Y lo digo porque he pasado por ahí. Ese día vas flotando. Y además sientes como eso, como el peregrino de Bunyan, que te han quitado una carga de encima y que te has quitado un peso, que te han liberado de una situación tremenda. Este es el mensaje del Evangelio, este es el mensaje de salvación, esta es la experiencia de libertad, porque redención, hermanos, es libertad. Esta es la experiencia de libertad, la experiencia de redención que trae Jesús. Es una buena noticia. Por tanto, yo os animo a predicar el Evangelio como una buena noticia, a hablar a tus amigos, a tus vecinos, a tus familiares, haciendo el énfasis en lo bueno que es Dios, en lo bueno que es Dios, en la salvación que Dios te ha dado, en la experiencia de fe que tienes en Dios, en la abundancia del Espíritu Santo que vive en ti, cómo lo vives eso como una experiencia gratificante, gozosa, que te hace feliz. Si no, pues háztelo mirar. Es interesante, porque este mensaje no era para unos cuantos, ni para unos elegidos. Este mensaje era para todos, para todo el mundo. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Por tanto, hermanos y hermanos, tenemos un mensaje que es una buena noticia, que es un mensaje alegre, que es un mensaje que trae felicidad, que es un mensaje para todos los hombres, sin distinción, y sin distinción, es decir, sin distinción, de raza, de sexo, de situación social, de religión, de lo que sea. De lo que sea. Es una buena noticia, es un mensaje que hace a la gente feliz, que le trae la salvación de Dios, la experiencia de salvación, de sanidad interior. Fijaros qué interesante cuando el ángel anuncia a los pastores que Jesús ha nacido. Y les dice, una buena noticia que será causa de gran alegría para todo el mundo, para todo el pueblo. Es una alegría grande, causa de gran alegría, una alegría grande. Y dice que es para todo el mundo, que es universal. Este es el mensaje del Evangelio. Y creo que hoy más que nunca se hace necesario que nosotros prediquemos este Evangelio. El Evangelio de Jesús, las buenas nuevas de salvación, buenas noticias, que hacen a la gente feliz y dichosa cuando tienen la experiencia de la conversión. Esta es la alegría que deben de experimentar los que escuchan el mensaje del siervo de Jehová. Por eso he leído ese versículo 13, allí en el capítulo 49, un poco descolgado de su contexto, pero decía: cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Por tanto, canta, alégrate, ya pongamos, y danza, y pásatelo bien. Mi mujer y yo veíamos esta mañana el programa bueno, hemos visto todos los programas evangélico, judío y el del Islam. Y de verdad, a veces merece la pena escucharlos todos, porque hoy el del Islam ha sido muy interesante, porque era una llamada al mundo, ellos llamándose al mundo musulmán, a hacer una lectura del Corán actualizada para salir de la situación de oscurantismo del mismo Islam sobre los textos del Corán. Y es una llamada, ellos a sí mismos, a actualizar su mensaje para que no se caiga en esta visión fundamentalista, literalista, que tienen algunos del Corán y que lleva a lo que estamos presenciando en nuestros días. Y era interesante ver a los hebreos, a los judíos, en el programa de hoy, cómo hoy están celebrando la fiesta, una de sus fiestas, y estaban allí todos bailando, danzando. Y nosotros decíamos, nosotros no... Esto de danzar y bailar era pecado. Pero ellos en su cultura y desde siempre han danzado y bailado, porque para ellos la experiencia de la Torá es una fiesta. Es una fiesta.
Es más, ellos tienen una fiesta específica, los judíos, que se llama, a ver si me acuerdo ahora, la Simchat Torah, porque me tocó hacer un trabajo en los seminarios de doctorado sobre el tema, la Simchat Torah, que es la fiesta judía de la Torah, y la celebran en la sinagoga, y bailan y dan vueltas y danzan y bailan sobre la Torah porque es una fiesta. Y nosotros, desde el puritanismo inglés de la época victoriana y los misioneros que nos llegaron con su evangelio, nos dejaron sin alegría. Pues hermanos, somos latinos, alegría, en fin, no voy a seguir, que si no me estoy disparando y va a tener un problema. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, prorrumpid en alabanza, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Hermanos, esto es alegría, esto es una festividad, y la alegría y la fiesta se tienen que expresar, se tiene que cantar, se tiene que expresar físicamente, tiene que haber contacto físico. Así expresamos nuestro cariño, nuestro afecto, así expresamos nuestra alegría. Por tanto, el siervo es un siervo alegre porque se sabe llamado por Dios, querido por Dios. Y cuando tú te sabes querido, ¿estás triste? Hombre, si lo estás enfermo. No he visto a nadie que se sienta querido y arropado y que te abrazan y estés triste. Bueno, eso si estás enfermo, sí. Pero que se siente querido, ese se siente alegre y feliz. Esa es la experiencia del siervo, que se sabe querido por Dios y se siente feliz. Y el que además se siente feliz porque se sabe querido y además sabe que tiene un mensaje que compartir que produce alegría en los demás, y hemos cantado y sanidad y libertad esta mañana, la presencia del Señor, hay libertad, hay alegría y hay sanidad. El que se siente así, pues adquiere incluso, fuerza, poder, porque sabe que tiene algo muy bueno que compartir, que no estamos compartiendo migajas, ni tristeza, ni pesares, sino alegría, gozo, experiencia de fe, gratificante. Y no soy ningún ingenuo, lo he dicho muchas veces, Por la vida pasamos por circunstancias, situaciones muy complicadas. Y a veces que vamos a llorar. Bien, esto ya contamos con ello. Pero no nos quedemos con lo que tenemos que contar, por desgracia. Vayamos a lo que tenemos para disfrutar. No seamos masoquistas. Por tanto, sabernos felices porque Dios nos llama, nos ha escogido. Sabernos felices porque tenemos un mensaje que produce felicidad en nosotros y en los demás. Y una cosa más. Vivir la experiencia de fe, y hoy celebramos el Adviento, que además costó un alto precio, como sabemos. Vivirlo porque sabemos que cuando compartimos este mensaje con los demás, en los que reciben el mensaje, produce felicidad y produce gozo y produce dicha. O sea, ya no solamente en mí, sino cuando yo comparto este mensaje, estoy compartiendo algo que al otro le produce felicidad y gozo y dicha. Claro, depende cómo lo compartas, porque si lo único que apuntas es a sus pecados y al juicio de Dios, etcétera, etcétera, pues de ahí no sale mucha alegría. Ahora, si compartes como Jesús, que el Dios es un Dios de amor que viene para salvar, para rescatar, para liberar, para darte vida y vida en abundancia y para que tú lo experimentes en el día a día, eso, como veíamos hoy en la escuela dominical, con tu pareja, en tu matrimonio, para que lo vivas con tus hijos, para que lo vivas en tu trabajo, para que lo vivas en tus relaciones, para que lo vivas con la sociedad, para que tú te des por construir un mundo mejor y una sociedad mejor donde la gente sea feliz, disfrute, entonces tú estás dando lo mejor de ti mismo, que es un mensaje que es una buena noticia. Que es una buena noticia. Por tanto, creo que podemos levantar la cabeza sabiendo que tenemos algo muy bueno para compartir y para dar. Pero para eso es necesario creer, tener fe. Y tener fe precisamente en que este es un mensaje bueno, que es una buena noticia, que produce alegría, que produce felicidad. Isaías capítulo 12 es ese texto que de alguna manera nos muestra cómo la dicha de la experiencia de la salvación nos lleva a experimentarlo y a los que comparten y reciben el mensaje también a vivirlo y a experimentarlo de una forma feliz.
En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Un texto que conocemos, un texto que invita a aquellos que escuchan el mensaje a cantar, a alabar a Dios, porque es un mensaje que les ha hecho feliz, porque les ha devuelto a Palestina, porque vuelven del cautiverio, porque experimentan la salvación de Dios. Esta es la experiencia que compartimos con los demás y que al vivirla, ellos viven su vida desde la alegría de un mensaje que trae alegría. Recordad a Zaqueo. Bajó a toda prisa, nos dice el texto de Lucas, y lleno de alegría, recibió en su casa a Jesús, lleno de alegría. Por tanto, es un mensaje que cuando lo compartimos, a los que lo reciben les llena de alegría. No sé cuántas experiencias tienes tú de que alguien de tu entorno se haya convertido, haya conocido al Señor. Y no sé cuántas personas has visto tú que al tener esa experiencia te muestren la alegría que les ha producido, la felicidad, la dicha, el gozo que el Señor les ha traído a su vida. Es una experiencia única, es una experiencia impresionante. Por tanto, creo que podemos también experimentarlo y verlo en aquel texto en el cual Dios mismo experimenta la alegría. Dios mismo experimenta la alegría cuando el hijo pródigo vuelve a casa. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Hay más alegría en el cielo. Por tanto, estamos hablando de la alegría del mensaje, de la alegría que produce la experiencia de la salvación. Cuando el siervo se sabe amado por el Dios que le ha llamado, entonces experimenta la alegría de la salvación. Se convierte, como Jesús, en un siervo feliz. Es un siervo feliz. Y su felicidad se manifiesta en su vida, pero también en sus palabras. A esa alegría se suma el que le ha sido encomendado un mensaje que es una buena noticia. Un mensaje de salud, de liberación, de salvación, de felicidad. Y será desde la abundancia de ese corazón que saldrán palabras de salvación. De la abundancia del corazón habla la boca. Porque se sabe, como he dicho, portador de un tesoro, de una perla preciosa. Cuando vemos los efectos del Evangelio sobre las personas a las cuales compartimos precisamente el mismo, entonces vemos confirmado realmente lo que ese Evangelio trae consigo, que merece la pena, por tanto, compartirlo, porque trae alegría, porque trae felicidad a las personas. Podríamos decir salud también espiritual, mental, sentido y propósito para las vidas. Y esta mañana, comentando el sermón con Esther, ella me dio esta frase que la hago vuestra. La cadena de la alegría. La cadena de la alegría. Si yo soy un hombre, una mujer alegre, y entender la alegría en ese sentido bien, una persona alegre, si me siento satisfecho y pleno y experimento el gozo del Señor, entiendo que tengo un mensaje que produce alegría en los demás, que es algo bueno para los demás, y lo comparto, y ellos creen, y lo viven como yo, la cadena continúa. Y pensad que esta cadena es la que ha hecho posible que tú y yo podamos conocer el Evangelio en el siglo XXI. Muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia compartieron la alegría
de su salvación. Tiempo de Adviento. Recuerdo de la primera venida de Jesús y esperanza de su segunda venida. Pero todo ello, un mensaje de alegría. Vívelo desde la alegría, compártelo desde la alegría y esperemos que el Señor te haga partícipe del fruto de la alegría, viendo en otros el resultado del Evangelio. Que Dios os bendiga. Amén.